Gloria a Dios. Qué bueno es estar en casa. Díganle al que está a su lado: bienvenido a la casa de Dios. ¿Cuántos se gozan en la presencia de Dios? Es que en su presencia siempre hay gozo y hay delicias, porque la palabra dice que hay delicias a su diestra. Y el que está sentado a la diestra del Padre, ¿sabe quién es? Diga: Jesús. Jesús es nuestra delicia. Y por eso lo adoramos, y por eso lo glorificamos, y por eso lo honramos. Le damos la bienvenida a todos ustedes a esta casa, la casa de Dios. Hemos constituido este espacio como casa de Dios, como puerta del cielo. En una ocasión, Jacob se encontraba huyendo y estaba en el monte prácticamente, y estaba bien agotado, bien cansado, y se acostó en el monte. Puso su cabeza en una roca, usó la roca como su almohada, y de repente se duerme y ve una visión, y ve una escalera que comienza en la tierra y que termina en el cielo. Y mientras él observaba esta escalera, él veía que ángeles bajaban y ángeles subían, y se despertó emocionado, conmovido, y dijo: yo no sabía que Dios estaba en este lugar. Y este lugar no es otra cosa como casa de Dios y como puerta del cielo. ¿Y dónde estaba él? En un monte. Amén. En un monte estaba él. De manera que no importa el lugar donde tú te encuentres, si allí tú estás adorando a Dios, allí llega la presencia de Dios. Allí llega la presencia de Dios. Vamos a permitirle a los niños salir a su clase bíblica al otro salón, por favor. Niños de 10 años hacia abajo, salir a su clase bíblica para que reciban una palabra adecuada para su edad, y también ellos sean alimentados, sustentados con la palabra de Dios. Aquellos que nos siguen a través de las redes sociales, bienvenidos a esta transmisión. Son bienvenidos y bienvenidas. Y le invito a que junto a nosotros estudiemos la palabra de Dios, porque ella es vida para aquellos que la buscan y es medicina para todo su cuerpo. Amén. Gloria a Dios. Le invito a que abra su Biblia con nosotros en el libro de Efesios. El libro de Efesios, capítulo 4, su versículo 11. Y cuando usted lo tenga, pues me lo confirma con un amén. Mantenga su Biblia ahí abierta en Efesios capítulo 4, versículo 11 y 12. Básicamente dos versículos. Hacen exactamente 4 semanas atrás, esta es la 5ª semana o el domingo número 5, nosotros comenzamos una serie que no sabía que se iba a convertir esto en una serie. Comenzamos una serie hablando acerca de lo que es la unción. Y ese primer domingo, hace 4 domingos atrás, estuvimos hablando qué es la unción. Le voy a hacer un pequeño resumen porque hay personas que vienen hoy por primera vez. Y hoy vamos a hablar sobre ese tema que está en pantalla. Entonces, no tienen el hilo de las enseñanzas anteriores, de los mensajes anteriores, y es importante que ellos sepan qué es la unción. ¿Por qué le hemos puesto al tema de hoy la unción en los 5 ministerios? Entonces, hace 4 domingos atrás, porque ya hay 4 enseñanzas anteriores, estuvimos hablando sobre la unción. ¿Qué es la unción? Y estuvimos definiendo lo que no es la unción y lo que es la unción.
Y en ese primer mensaje o conferencia estuvimos hablando que la unción no es un fuego, aunque muchas veces se manifiesta como fuego. La unción no es un viento recio, aunque muchas veces el viento de Dios sopla en un lugar y la gente recibe la impartición de Dios. La unción de Dios no es electricidad, aunque hay gente que cuando el toque de Dios, ¿verdad?, se manifiesta en su vida, se manifiesta en forma de electricidad y otros sienten un escalofrío, pero esa no es la unción. Son manifestaciones de la unción. Ahora, ¿qué es la unción? La unción es el Espíritu Santo de Dios. Dígalo conmigo, la unción es el Espíritu Santo de Dios. ¿Y qué es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es una persona y se describe en la Biblia como la tercera persona de la deidad, como la tercera persona de la Trinidad. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Y esto es un gran misterio y los tres son uno. De manera que eso es lo que es la unción. La unción es el Espíritu Santo de Dios operando, manifestándose a nuestro favor. Luego estuvimos hablando acerca de lo que es el propósito de la unción. ¿Para qué Dios nos ha dado la unción? Y estuvimos explicando que Dios nos ha dado la unción para hacer bienes y para sanar a los oprimidos por el diablo, para liberar a los cautivos, para sanar a los enfermos. Para eso Dios le ha dado la unción a la iglesia. La unción es la herramienta que Dios le ha dado a la iglesia, con la que Dios ha equipado a la iglesia para impactar a un mundo pecador, para impactar a un mundo incrédulo. Porque hay gente que si no creen por la palabra, la misma palabra lo dice, creerán por los milagros. No es lo mismo un predicador predicando sin la unción que un predicador bajo la unción. Cuando se predica bajo la unción hay milagros. Cuando se predica bajo la unción hay sanidad. Cuando se predica bajo la unción hay liberación. Cuando se predica bajo la unción se produce un rompimiento en el mundo espiritual. La gente es tocada y la gente es quebrantada y la gente es liberada y la gente es sanada, porque ese es el propósito de la unción. Luego estuvimos hablando el tercer domingo sobre la unción y el carácter, porque hay personas que confunden las dos cosas y creen que carisma es unción, y mezclan muchas veces la unción con lo que es el carácter y piensan que el tener mucha unción es sinónimo de santidad, y no es así. Y estuvimos explicando en ese tema bien interesante que, escucha bien esto, que una persona que fluya bajo una unción poderosa y no tenga carácter se convierte básicamente en una bomba de tiempo, porque llegará un momento en que esa bomba va a explotar y va a causar mucho daño, porque hay personas que están fluyendo bajo una unción muy bonita, pero no han madurado lo suficiente para mantener esa unción en el tiempo y para dar testimonio para con lo de afuera en el tiempo, y esto produce muchas veces mucha crítica y mucho rechazo. Dios lo usa a ese hombre de Dios, pero Dios usa a esa mujer, pero ¿por qué? Porque no ha crecido en el carácter, no ha madurado en el carácter. Es por eso que hay profetas que son inmaduros o personas que profetizan. Hay pastores que son inmaduros también. Hay evangelistas que son inmaduros, porque la madurez nada tiene que ver con la unción. Hombres de Dios han sido usados por Dios, pero han dado muestra de muchas debilidades. Hemos visto a través de la historia hombres y mujeres de Dios usadas en milagros extraordinarios, y luego entonces usted la ve con una actitud que no es muy adecuada, con un comportamiento que no es muy adecuado. Y por eso es importante
crecer en el conocimiento de la palabra de Dios para dar buen testimonio con los de afuera, y esto habla mucho de nuestro carácter. Y el domingo pasado, que fue la cuarta enseñanza, estuvimos hablando acerca de cómo activar la unción, porque Dios está en todas partes. Dígalo conmigo: Dios está en todas partes. La presencia de Dios está en todos los lugares, porque cada uno de nosotros tenemos una partícula del Creador. Y la creación misma habla de sus maravillas, porque la tierra cuenta y anuncia las obras de sus manos. La misma naturaleza cuenta la gloria de Jehová. Amén. Y hay esencia de Dios en la naturaleza, porque dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Trajo Dios la luz a la existencia, y creó Dios todas las cosas. Y Dios está en todo lugar, porque la palabra dice que Él lo llena todo. Él es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Él está en todas partes. Si tú estás en la habitación, ahí está Dios. Si tú estás en el baño, ahí está Dios. Si tú estás en la cocina, ahí está Dios. Si va en tu automóvil, ahí Dios está, porque Él lo llena todo. Ahora, estuvimos enseñando el domingo pasado que aunque Él está en todas partes, Él no se manifiesta en todos los lugares. Dígale al que está a su lado: Él no se manifiesta en todos los lugares, porque hay unas exigencias divinas que Él mismo ha establecido para Él visitar, para Él manifestarse. Amén. Por eso Él se manifiesta donde hay adoración. Donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí Dios se manifiesta. Dice que ahí Él envía bendición y vida eterna. Cuando 2 o 3 se ponen de acuerdo y le piden al Señor cualquier cosa, Él se manifiesta contestando esa petición. Cuando una persona se mueve en fe y comienza a declarar la palabra de sanidad, como lo hizo la mujer del flujo de sangre, que ella dijo: si tan solamente tocare su manto, yo seré sanada. Entonces ella se movió. No solo lo dijo, sino que se movió. Salió de la casa y se movió en fe, porque la fe hace que Dios se manifieste. La fe hace que la mano de Dios se mueva a tu favor. No importa la enfermedad que tú tengas, si tú tienes fe, recibe el milagro. Si tú tienes fe, recibe la sanidad. Si tú tienes fe, recibe la liberación, porque fe mueve la mano de Dios. Si hay algo que mueve a Dios, se llama la fe. Si hay algo que impresiona a Dios, y déjame decirte que Dios no se impresiona fácilmente, Dios no se impresiona con nada, pero si hay algo que impresiona a Dios, si hay algo que llama la atención de Dios, se llama la fe. Jesús le dijo a un hombre: ni en Israel he hallado tanta fe. Y otro le dijo: óyeme bien, un centurión, un hombre de gobierno, de autoridad, tenía a su criado enfermo, a su siervo enfermo, y fue a buscar a Jesús para que lo sanara. Pero cuando se encuentra face to face con Jesús, cuando se encuentra frente a Jesús, la unción que portaba Jesús no era cualquier unción, era una unción de milagros extraordinarios, que no todo el mundo tiene esa unción. En este tiempo no todos tienen esa unción, y eso lo voy a explicar ahora en esta enseñanza. No todo el mundo fluye en esa unción. ¿Y sabe qué? Que cuando él vio a Jesús, se impresionó. Y el que ha recibido en un momento determinado una unción especial sabe a qué me estoy refiriendo. Y él dijo: no soy digno de que entre a mi casa. Porque si tú entras a mi casa con esa unción que tú tienes, bueno, hasta se derrumba mi casa. Y dijo: no soy digno. Como quien dice: soy un hombre muy pecador, tú eres 3 veces santo, no soy digno de que entre a mi casa. Di la palabra
y mi criado sanará, porque yo soy un hombre de autoridad. Oye lo que dice él, mira qué principio dijo él. Yo soy un hombre de autoridad y le digo a aquel que vaya y va. En otras palabras, yo tengo hombres demandados. Yo tengo hombres que yo mando a hacer cualquier cosa y ellos obedecen, porque yo soy el jefe en la casa y tú eres el rey del universo. Di la palabra. Ay, 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 ay. Di la palabra. Di la palabra y mi criado sanará. Y mi criado sanará. Jesús impresionó y dijo: wow, cuán grande es tu fe. Ni siquiera en Israel he hallado tanta fe, porque hay gente que no son de la casa, que tienen muchas veces más fe que los que son de la casa. Y eso se debe a que nosotros nos acostumbramos a una presencia específica, a una unción específica, y no le ponemos demanda al Señor. Ay, yo tengo 5 años orando por esto y nada sucede. Ay, yo tengo 10 años ya orando por lo mismo y nada sucede. Y están allá engotados y su fe menguando y menguando y menguando. No, tiene que ponerle demanda al cielo. Cuando tú le pones demanda al cielo, algo pasa, algo acontece, algo sucede. Di la palabra y mi criado sanará. Estoy casi predicando, ay Dios mío. Y dice la palabra que Jesús le contestó: como tú has creído, así será hecho. Y hay un principio que se lo voy a descifrar hoy aquí, que yo lo he aplicado y me ha funcionado por años, y se lo voy a enseñar a ustedes para que se vuelva loco. Jesús hizo lo que el hombre había ordenado, porque el hombre había ordenado lo siguiente: di la palabra y mi criado sanará. Porque la fe no es muda. La fe siempre expresa algo. La fe siempre dice algo. Para que algo suceda, tú tienes que hablarlo en fe. Tú tienes que declararlo en fe. ¿Y qué Jesús dijo? Ya tú diste la orden. Y como tú has creído, así mismo será hecho. Y al instante, el criado, ¿tú supiste? Hello, ¿qué pasó con el criado? Sanó. La enfermedad lo abandonó. Los espíritus que lo atormentaban le abandonaron. Dígale al que está a su lado: en tu boca está el poder. Díselo, díselo. Díselo, diga: en tu boca está el poder. Creí y por lo cual hablé, enseñó el apóstol Pablo. Creí y por lo cual hablé. Y un famoso predicador americano dijo en una ocasión, Smith, apellido Smith, dijo en una ocasión: yo soy más poderoso en el interior que en el exterior. Dígale al que está a su lado: yo soy más poderoso, más fuerte en el interior que en el exterior. Se estaba refiriendo a su hombre espiritual que está lleno de fe, porque hay una semilla que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros y se llama medida de fe, y es tu responsabilidad hacer que esa semilla crezca. Tienes que aprender a activar la unción. Activamos la unción por fe. Activamos la unción confesando la palabra. Activamos la unción orando. Activamos la unción adorando. Activamos la unción moviéndonos en unidad. Y de eso hablamos el domingo pasado. Y hoy vamos a hablar, aunque quizás no terminemos esto porque es bastante largo, pero vamos a avanzar un buen poco. Hoy vamos a hablar acerca de la unción en los 5 ministerios. La palabra dice en Efesios capítulo 4, versículo 11: y él mismo
constituyó a unos apóstoles. Para aquellos que no creen en el ministerio apostólico, hoy en día hay concilios, hay instituciones religiosas que no creen en los apóstoles, que no creen en los profetas. Yo no sé dónde se van a meter ese día cuando el Señor le pregunte: ¿y por qué tú enseñaste eso? ¿Quién a ti te enseñó ese disparate? Yo no sé dónde se van a meter. Yo le doy gracias a Dios que me sacó de ahí, porque yo tampoco creía ni en los apóstoles y tampoco creía en los profetas. Porque a uno le enseñan en los institutos bíblicos que los únicos dos ministerios que existen es el ministerio pastoral y el ministerio evangelístico. Y el que es pastor se supone que debe ser maestro. Eso es lo que enseñan, pero no es lo que la Biblia dice. No es lo que la Biblia enseña. Y hoy voy a derribar unas cuantas vacas sagradas que andan por ahí sueltas. Y él mismo, ¿quién constituyó a los apóstoles? Él. Diga Jesús. Lee el contexto para que lo vea. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y todos están en el mismo texto. Lo que los divide es una coma. Lo que saben de gramática sabe a qué me estoy refiriendo. El tú sacar al apóstol de ese listado es también sacar al pastor. Si los apóstoles no existen hoy en día, tampoco los pastores deberían existir. Lo que pasa es que hasta en el mismo reino hay un negocio. Y es lo que mucha gente no quiere que uno enseñe. En el mismo reino hay una política muy fuerte. Hay lucha de intereses. Por eso yo salí de ese renglón de hipocresía. Ese renglón de hipocresía me iba a llevar a mí al infierno. Porque hay cosas que te pueden costar la salvación. ¿O usted cree que un pastor corrupto se va a salvar? ¿O usted cree que un apóstol corrupto se va a salvar? ¿O usted cree que un profeta que ande por ahí haciendo lo que le da la gana ya está salvo? Si está haciendo lo que le da la gana es porque ya hace tiempo perdió su salvación. No me provoquen. No ustedes, la gente de las redes sociales que me provocan muchas veces. Y dice el versículo 12: a fin de perfeccionar a los santos. O sea, los dones ministeriales, los 5 ministerios fueron dados a la iglesia. ¿Sabe para qué? Para hacer madurar a los santos. Porque la palabra perfeccionar es una palabra griega que es la palabra teleio, que significa madurez. Entonces los 5 dones ministeriales fueron dados para hacer madurar a los santos. Y yo pregunto, ¿ya los santos están perfeccionados, están maduros? Porque la mies es mucha, pero los obreros son pocos. La mies ya está madura, pero los obreros son verdes. En otras palabras, no han madurado. Y mientras no maduren, los dones ministeriales serán necesarios. Los 5 dones ministeriales serán necesarios. Así que no me saque al apóstol de la lista. Tampoco me saque al profeta de la lista. Porque si tu pastor saca al apóstol y saca al profeta, entonces tú deberías también desaparecer y dedicarte a otra cosa. Dice que fueron dados los dones ministeriales para perfeccionar a los santos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y es importante que entendamos lo siguiente: hay una unción que fue dada a cada creyente para desarrollar su don. Cada uno de nosotros tenemos una gracia y una unción especial, y tenemos dones espirituales. Pero hay otra unción diferente que fue dada a cada uno de los 5 ministerios para cumplir el llamado de Dios. Y esta unción es una unción mayor que la de los retos de los dones. Es una unción superior, porque es una unción ministerial muy fuerte. No es lo mismo la unción de un anciano
que la unción de un apóstol. No es lo mismo la unción de un diácono, de un servidor, que la unción de un profeta. Porque Dios fue el que distribuyó esa unción y esa gracia. Abra su Biblia conmigo en 1 Corintios, capítulo 12, versículo 28. Mira lo que dice. 1 Corintios, capítulo 12, versículo 28. Y está aquí en pantalla. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que ministran, los que tienen don de lenguas. Yo no sé dónde se van a meter también, en el tribunal de Cristo o en el gran juicio ante el gran trono blanco. Yo no sé dónde se van a meter aquellas personas que bíblicamente, no sé qué Biblia que están usando, están enseñando que los milagros no son para este tiempo. Hay que abrir los ojos. Por eso la iglesia de hoy está dejando de ver los milagros. Por eso la iglesia de hoy está dejando de ver las sanidades. Y oye, ¿en qué se basan? ¿En qué estupidez se basan? No, es que la ciencia médica ha avanzado bastante y ya no hay necesidad de que Dios esté sanando a la gente, porque la ciencia y el hombre con su tecnología ha avanzado bastante y hay medicamento y medicina para todo hoy en día. Y hay gente en la iglesia que han perdido su fe en Dios y la han puesto en un medicamento, en un suplemento, la han puesto en un médico o en la ciencia. Y entonces hay mucha gente que están dejando de ver las manifestaciones de Dios. ¿Y sabe qué? La ciencia tiene sus limitaciones, porque con todo y modernidad, con todo y avance científico, hay enfermedades hoy en día que la ciencia no puede sanar. Hay enfermedades que los médicos no pueden sanar, porque el hombre tiene sus limitaciones. O la gente no se muere de cáncer y supuestamente hay tratamientos que curan el cáncer. ¿Y por qué la gente se muere de cáncer? Y el cáncer hace el metástasis. ¿Por qué el cáncer hace metástasis? Y después que el cáncer hace metástasis, el hombre no tiene la posibilidad de salvar esa vida, porque ya se regó en todo el cuerpo. Cuando la gente comienza a sufrir de la vista, cuando la gente comienza a deteriorarse físicamente, no vale suplemento, no vale medicamento. Los suplementos son buenos, muchos de ellos te quitan el dolor, pero no sanan tu enfermedad. Te controlan la presión, pero no te quitan la presión. Tienes que tomar medicamento por vida, de por vida. Te bajan la glicemia, el azúcar, pero no la sana. Tienes que tomar esos fármacos de por vida. Entonces, aunque el hombre ha avanzado en muchos aspectos tecnológicos, pero hay cosas que el hombre no puede hacer por ti. Hay cosas que Dios que la quiere hacer a favor de ti. Tiene que crecer en fe. ¿Sabe por qué? Porque Dios le dio a la iglesia apóstoles. Dios le dio a la iglesia profeta. Dios le dio a la iglesia maestros. Y luego los que hacen milagros. En ese renglón estoy yo. Yo me considero un hacedor de milagros. Si usted no lo cree, nada va a suceder a tu favor. ¿Por qué? Porque para que eso se active, tú tienes que tener fe. Hello. Pero yo he visto a Dios sanando personas ciegas. Yo he visto a Dios levantando paralíticos. Yo he visto a Dios enderezando huesos torcidos. Yo he visto a Dios poniendo órganos nuevos. Ahora, cuando me invitan a otro lugar, que la gente no está acostumbrada a verme, la gente dice: es un hombre de Dios que viene, activa su fe. Y cuando yo llego al lugar, hay una activación en el mundo espiritual. Hay una expectativa en el mundo espiritual. La gente está expectando y está deseando que yo termine de predicar para seguir corriendo en busca de su milagro. Pero aquí no. Me ven todos los domingos. El pastor ahí está. Y no activa su fe. Pero Dios puso en la iglesia apóstoles, profetas, maestros. Y dice ahí: luego los que hacen milagros.
Después los que sanan, porque una cosa es hacer milagros y otra cosa es sanar. Por ejemplo, que un ciego reciba la vista, aunque es una sanidad, pero es un milagro, porque el ciego que está, papá, de cualquier cosa, no es igual que un dolorcito de cabeza. O me duele la barriga, pastor, ora por mí para que se me quite este malestar. Eso es sanidad. Pero cuando Dios pone un hueso donde no hay, eso es un milagro. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Luego están los que ayudan. Los que ayudan. Ayuda de todo tipo, ayudas sociales. Luego están los que administran. La gente que son buenos mayordomos, administradores, que saben administrar bien la casa de Dios, las finanzas, los departamentos. Y luego los que tienen el don de lenguas. Eso sí hay mucho. Gente que habla en lengua más que el apóstol Pablo y que los corintios. Pero diga conmigo, no podemos limitar a Dios. El Dios que te pone a hablar en lengua es el Dios que sana. El Dios que te pone a hablar en lengua es el Dios que hace milagros. El Dios que te pone a hablar en lenguas es el Dios que quiere liberarte. Es de suma importancia que nosotros entendamos lo que yo llamo oficinas de gobierno. Diga conmigo, oficinas de gobierno. Y no estoy hablando de las oficinas que están en el Palacio Nacional. No estoy hablando de las políticas públicas que salen del Palacio Nacional, del Palacio Presidencial. Estoy hablando de la unción que se desata en el mundo espiritual a través de estas oficinas de gobierno. Y según Romanos capítulo 12, versículos 6 al 8, Dios dio a la iglesia 5 ministerios, los cuales son apóstoles, profetas, pastores, evangelistas y maestros. Amén. Vamos a ver qué dice Romanos 12, del 6 al 8. Míralo ahí para que no se esforce mucho. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía úsese conforme a la medida de fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud y el que hace misericordia con alegría. Todo ese paquete Dios lo ha desatado en la iglesia. Y con ellos hay cierto nivel de unción que les fue dada. Sin embargo, cuando hablamos de los 5 ministerios principales mencionados anteriormente, la unción es diferente. La unción es mayor y fue dada a cada ministerio en un nivel superior. Usted puede moverse en más de un ministerio, pero necesita encontrar exactamente cuál es su llamado para poder funcionar correctamente. Dígale al que está a su lado, tiene que descubrir cuál es el llamado específico que Dios te ha hecho. Porque cada uno de nosotros estamos ungidos en cierta área, pero si no salimos de ella, no seremos de bendición al cuerpo y no habrá respaldo de la unción. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Por eso, yo decidí en esta exposición poner apóstol, porque no me gusta poner apóstol Kelvin Figuereo por los prejuicios que hay. Porque como que se ve mejor poner pastor. Pero si yo no soy pastor, solamente
Yo soy apóstol y pastor. Entonces, ¿cuál es el problema de que yo ponga apóstol? Si yo soy apóstol y pastor. ¿Te das cuenta? Pero como hay mucho prejuicio y la gente dice, el apóstol. Por eso no se exime muchas veces por amor a los más débiles y no usa ese título. La unción del apóstol. Oído con esto. Oído con esto. ¿Qué es el apóstol? La palabra griega es la palabra apóstolos. Significa uno que es enviado, un mensajero especial, un delegado, un comisionado con una tarea específica. Nos hemos encontrado con muchos ministros que se llaman a sí mismos apóstoles, pero en realidad no lo son. Entonces, a continuación estudiaremos cuáles son algunas características bíblicas de un verdadero apóstol. Yo puse unas cuantas porque son muchas. Yo puse unas cuantas características de lo que es un verdadero apóstol del Señor. Primera característica de un apóstol. Los apóstoles, número 1, son primero en rango. Primera de Corintios 12:28. Como resultado de ser primero en rango, la unción y la autoridad es mayor que el resto de los otros ministerios que son profeta, evangelista, pastor y maestro. Así que como hay rangos entre los demonios y hay rangos entre los ángeles, así también hay rangos en los ministerios. La autoridad y la unción están dadas de acuerdo al rango. Y aunque a todo creyente le fue dada la unción y la autoridad, los 5 ministerios tienen una unción superior, y dentro de ellos el de mayor unción es el del apóstol. Amén. Si me bajan las luces mucho mejor porque me voy a freír. Bajé la intensidad un poco. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Te das cuenta? La unción apostólica es una unción mayor. Segunda característica, los apóstoles son pioneros. El pionero es aquel que es uno de los primeros para establecerse o plantarse en un territorio. Es uno que abre y prepara el camino para que otros le sigan. Abren nuevos caminos, nuevos territorios, y Dios le ha dado la unción para hacer este trabajo. Los apóstoles tienen la unción para predicar nuevas verdades y plantar nuevas iglesias y establecer nuevos creyentes e invadir nuevos territorios. Hello. Número 3. Los apóstoles tienen la habilidad de plantar iglesias. Una señal inequívoca de un apóstol es la habilidad dada por el Señor para establecer nuevas iglesias. Desafortunadamente, hay muchas personas que se llaman apóstoles y nunca han establecido iglesias. Número 4. Los apóstoles tienen la unción de rompimiento. Rompimiento se define como el acto o el instante de romper, pasando a través de una obstrucción. Es la habilidad de penetrar más allá de las líneas de defensa del enemigo. Cuando la unción apostólica se manifiesta, el yugo se pudre a causa de la unción, porque el apóstol tiene una unción de rompimiento. Se rompen argumentos, se rompen prejuicios. Cuando el apóstol enseña la palabra, la gente es educada por la palabra, la gente es formada por la palabra, porque el apóstol tiene esa unción para transmitir verdades escriturales, bajo una gracia y bajo una unción especial. Por eso hacen falta los apóstoles, porque los apóstoles enseñan la verdadera doctrina de Cristo. Las predicaciones y las enseñanzas que trae un apóstol vienen con rompimiento en las siguientes áreas: en el área de las finanzas, en el área de la liberación. Religiones son rotas,
tradiciones son desmenuzadas, el orgullo es quebrantado, la forma de pensar, entre otras cosas. Todo esto se rompe y es posible romperlo con la unción apostólica. El apóstol tiene una unción gloriosa para desatar las finanzas, para desatar prosperidad. Hay gente que vienen con problemas económicos, hay gente que vienen con problemas financieros, y cuando el apóstol desata esa palabra, la gente es empoderada y comienza automáticamente a prosperar, y sus negocios comienzan a crecer, porque el apóstol tiene esa unción gloriosa. El apóstol tiene esa unción de rompimiento. Número 5. Los apóstoles tienen la habilidad de impartir dones. Una vez que un apóstol imparte los dones y la gracia de Dios a su vida, le podrá enviar para hacer la obra de Dios. Según Romanos 1:11, el apóstol te imparte esa unción y te envía a un lugar con éxito. Por eso es necesario que usted sea enviado por un apóstol para que tenga éxito en su ministerio. Porque hay muchas personas que se han lanzado ellos solos y nadie le ha puesto la mano y terminan con las tablas encima de la cabeza. Porque ¿quién fue el que te ungió a ti? ¿Quién fue el que te reconoció a ti? Hay gente que salen de una iglesia en rebeldía y salen y montan su propia iglesia y compran 50 sillas plásticas y un amplificador y creen que eso es el ministerio. Tendrán que darle cuenta a Dios, porque a ti, ¿quién fue que te ungió? Ah, no me llamó Cristo, me ungió Cristo. Sí, pero Cristo estableció apóstoles, hello, y estableció pastores. Lo que pasa es que ahora mismo cualquier persona dice: yo soy pastor. Alquilan una casita por ahí, compran 30 sillas y una bocina amplificada y se autoconstituyen ellos como pastor. No le rinden cuenta a nadie, no se reportan ante nadie, son ley, batuta y constitución. Y por eso sus iglesias terminan cerrándose. Ellos terminan fracasados en el ministerio y en el peor de los casos terminan perdiendo muchísimas cosas en el mundo espiritual. Los apóstoles, número 6, señalan y adiestran a los líderes. Los apóstoles señalan y adiestran a los líderes iniciales en una iglesia. Hechos 14 del 21 al 23. Es importante que el apóstol forme a los futuros ministros, y luego que lo forman, que lo prepara, entonces lo manda 2 años de prueba, porque no de una vez. Esa unción no te la van a despachar de una vez. Ese reconocimiento no es de una vez que viene. Yo tuve que durar 2 años para que mi apóstol me ungiera como pastor, y luego llegó aquí una comisión de diferentes lugares a ungirme como apóstol. En la costa fue esa reunión hace unos cuantos años, y allí me ungieron como apóstol. O sea, yo soy un apóstol no porque yo quise llamarme apóstol. La iglesia me reconoció como apóstol. Lo que pasa es que el trabajo que yo hago aquí local es un trabajo pastoral. Pero ahora pasé del trabajo pastoral, pasé a lo que es el trabajo apostólico. Hello. Las enseñanzas apostólicas son distintas a las enseñanzas pastorales. Tienen otro nivel. Por eso le he subido en esta serie un poquito al nivel. Pero le voy a llevar a unos niveles muy fuertes en el espíritu. Así que prepárese. Dígale al que está a su lado: prepara tus oídos espirituales para lo que viene. Porque ahora vamos a desatar una unción apostólica, que es una unción de rompimiento, y es una unción que trae las finanzas, y es una unción que trae las multitudes. Dale un aplauso fuerte al Dios que vive, porque es una unción que influencia hasta la vida gubernamental de una nación. Número 7. Los apóstoles se mueven en señales y prodigios. Díganlo conmigo: la unción apostólica
es una unción con señales y prodigios. Los apóstoles generalmente, porque hay algunos que quizás no tengan señales, pero generalmente se mueven en las señales y en los prodigios. Dos de las señales que acompañan a un apóstol son los prodigios y los milagros. El apóstol Pablo lo dijo de esta manera: yo he venido a ustedes no con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino que he venido a ustedes con demostración de poder. Hay lugares que requieren demostración de poder porque es muy fuerte el nivel de ataduras y se necesitan manifestaciones especiales del Espíritu Santo para producir un rompimiento. Incluso hay gente que entran acá a la iglesia y no entienden ni papa de lo que estoy hablando, porque necesitan ser liberados. Necesita que se produzca en ellos un rompimiento. Y si usted vino hoy enfermo, de aquí se tiene que ir sano. Si vino cautivo, hoy se va liberado. Alábale si puede, alábale si puede. Dígale al que está a su lado: hoy es el día de tu bendición. Díselo: hoy es el día de tu bendición. Hay milagros financieros en esta mañana. Hay milagros familiares en esta mañana. Hay milagros en tu cuerpo. Dios te va a tocar. Hay milagros en tu familia. Ay, 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 ay. ¿Cuánto lo creen? El que lo crea, que grite amén. El que lo crea, que grite amén. Ay, pastor, el diablo me está llevando, pero llegó Cristo. Cristo Jesús es el que deshace las obras del diablo. Para eso apareció Jesucristo, para deshacer las obras del diablo. Tengo una situación económica, pastor. Tengo una situación financiera. Hay una unción de rompimiento hoy a tu favor. Diga conmigo: tus finanzas florecerán. Díselo: tus finanzas. Dígale: tus finanzas florecerán. Ay, pastor, me agarro una oreja y la otra no me alcanzan. Tus finanzas resverdecerán. Díselo al que está a su lado: Dios te va a restaurar financieramente. Dios te dará millones. Dios te dará millones. Dios te dará millones. Dios te dará millones. No solamente sobre otro va a caer los millones, sino sobre ti. Hay una unción apostólica. El que lo crea, que se ponga de pie y diga: yo arrebato, yo abasanda la ramandaya. Yo arrebato esa unción de finanza. Yo arrebato esa unción de sanidad. Yo arrebato esa unción de liberación. Yo arrebato ese milagro. Siéntese que no hemos terminado. Diga: prodigios. Ay, Dios mío, me come la mano. Eso dicen los que no saben. Dígale al que está a su lado: me está comiendo no solo la mano, sino el cuerpo entero. Dígale al que está a su lado: Dios te da agua en el desierto. Mis amigos y compañeros ministeriales que están en otros países me decían hace unos años atrás: y te va a quedar ahí en Barahona, como si Barahona fuera lo peor. Te va a quedar en ese desierto, ahí no hay nada que hacer. Mira qué tremenda palabra tú tienes, mira qué tremenda capacidad tú tienes, mira qué tremenda unción tú tienes. Y en ese tiempo ni casa yo tenía, ni casa. Estaba pasando el Niágara en bicicleta, literalmente. Y ellos exhibiendo sus ropas, y ellos exhibiendo sus logros, y yo aquí creyéndole a Dios. Y le decía: el Dios que te llamó a ti es el Dios que me llamó a mí. El Dios que te ha proveído a ti es el Dios que a mí me va a proveer. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Diga conmigo: a los hombres de Dios no lo mueven las ofertas,
ni lo mueven las circunstancias. Los hombres de Dios no son ambiciosos. Dígale conmigo, los hombres de Dios no son ambiciosos al dinero. Los hombres de Dios son ambiciosos a la voluntad de Dios. Los hombres de Dios son ambiciosos a la presencia de Dios. Por eso David decía: quítamelo todo, pero no me quites tu gloria, no me quites tu unción, no me quites tu presencia. Aunque yo pierda la riqueza, aunque pierda el reino, no me quite tu gloria. Número 8. Los apóstoles fluyen en la predicación y la enseñanza. La gente lo entiende. Hay gente que usted lo escucha predicando y se va más confundido para su casa. Y dice: ¿qué fue lo que dijo? ¿Tú entendiste lo que dijo? Y el que está al lado, por no decirte que no, dice: ¿pero qué fue lo que dijo? Porque hay gente que no tienen esa unción. Diga, los apóstoles tienen una unción para la predicación y la enseñanza. Eso es una gracia que se manifiesta cuando el apóstol está funcionando. Usted me ve fuera de aquí del podio y hasta enredado yo hablo, ni se me entienda lo que yo hablo muchas veces. Pero cuando me pongo acá, que comienzo a operar en la unción que tengo, entonces la predicación y la enseñanza cargan una unción especial. El apóstol Pablo se refiere a sí mismo como apóstol, predicador y maestro. Y lo mismo que le pasó a Pablo, le está pasando a los apóstoles de hoy. Hay una persecución en contra de los apóstoles como tú no te lo imaginas. A Pablo lo persiguieron por su apostolado. Dijeron: ese no es apóstol nada, ese nunca estuvo con Jesús. Oye lo que dijeron: Pedro sí es un apóstol, porque ese sí estuvo con Jesús. Juan sí es un apóstol, porque ese hasta dormía con Jesús. Pero Pablo era un perseguidor, era un impío. Él no es apóstol. Y hoy en día hay gente que están con esa misma unción de crítica. Ese barrigón es apóstol. No creo. Hello. Ese flaquito es apóstol. No creo. Yo no creo en eso. Y a mí qué se me importa que tú no creas en eso. Tus opiniones a mí no me importan. Yo estoy hablando con la gente que entra en las redes sociales. Usted sí me quiere. Pero estoy hablando con la gente en las redes sociales. Y a mí qué me importa lo que tú creas. Yo creo lo que la palabra dice. Y la palabra dice que Dios constituyó apóstoles. Los apóstoles, número 9, reciben bastante persecución como resultado de predicar muchas verdades y de ser pionero en diferentes áreas. Es importante destacar que una de las enseñanzas fuertes de un apóstol es la liberación. El apóstol tiene una unción de liberación, porque el apóstol te libera de los conceptos preconcebidos y de esas ideas que son extraviadas de la palabra. El apóstol te libera de esos conceptos, te libera de esa línea de pensamiento, y tú comienzas a desaprender para aprender. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Son 5 ministerios y apenas vamos por uno. Sigamos. La unción del profeta. Para no extenderme mucho en esta conferencia o enseñanza, vamos a continuar después, el próximo domingo, gloria a Dios. La unción del profeta es una unción también gloriosa. Diga conmigo: no todo el mundo es profeta. Díselo al que está a su lado: no todo el mundo es profeta. Porque hay gente que profetizan, y eso no significa
que son profetas. Por ejemplo, las hijas del evangelista Felipe en la Biblia, ellas profetizaban, pero no eran profetas. Hasta que llegó un profeta llamado Agabo que dijo: así dice el Señor. ¿Te das cuenta la diferencia que hay entre personas que profetizan y profetas de oficio? ¿Qué es un profeta? Profeta es uno que habla en nombre de Dios, ya sea en presente, pasado o futuro. En el Antiguo Testamento la Biblia le llama un vidente. Es uno que tiene visiones y revelaciones de parte de Dios. Es como un vocero de parte de Dios. El profeta es uno que habla cuando es impulsado con una inspiración repentina, iluminando por una revelación momentánea. Ese es el profeta. Gloria a Dios. El profeta, una de sus características es que el profeta se mueve fuertemente en los dones de revelación. Se mueve fuertemente en estos dones, que son don de palabra de ciencia, don de palabra de sabiduría y don de discernimiento de espíritu. Le voy a definir esos dones para que me puedan entender. ¿Qué es el don de palabra de ciencia? Es un don sobrenatural de Dios, el cual revela acontecimientos del pasado y del presente, nunca del futuro. Vuelvo y repito para que me entienda. Cuando el don de palabra de ciencia se manifiesta, revela acontecimientos del pasado. Ejemplo. Yo estoy ministrando bajo una unción divina y Dios me revela el nombre de Alexander. Yo no conozco a Alexander, yo nunca lo he visto. Él tampoco me conoce a mí, nunca lo he visto. Estamos en una cruzada o estamos en una conferencia y yo soy el profeta invitado y yo le digo: ponte de pies. Él se pone de pies y yo lo llamo y le digo: el Señor me está revelando tu nombre. Eso es en el presente. Don de palabra de ciencia. Ponte de pies, te llama Alexander. Él se pone de pies y mientras va caminando, Dios me revela su apellido, Martínez, y él queda impresionado porque quizás son muy pocas personas que lo conocen en la iglesia, y el predicador que llegó por primera vez a ese lugar lo llamó por nombre y apellido porque el predicador es un profeta. Él pasa al frente, pero cuando pasa al frente, el profeta, que está fluyendo con el don de palabra de ciencia, que es una unción que desata un avivamiento en la iglesia poderoso, entonces el profeta le dice: hace 4 días, tiempo pasado, fuiste a un centro médico de salud y llegaste. La doctora que te atendió era una morenita con el cabello negro y te dijo las siguientes palabras: que tú tienes una infección en la orina, y te dijo que te tomara estos fármacos. Alexander, que sabe que eso es verdad y que nadie sabía que él había ido al médico hace 4 días atrás, y el profeta le revela, porque el profeta en esa unción se traslada al pasado, hasta 1 año atrás, 2 años, hasta 5 años atrás, pero en este caso, en el ejemplo que estoy poniendo, son 4 días. Alexander comienza a quebrantarse porque sabe que es verdad, y entonces el profeta le dice: pero ahora Dios me está mostrando que te va a sanar de esa infección. Ahí se manifestó el don de palabra de ciencia, pero a la misma vez se manifestó el don de sanidad, porque mediante el don de palabra de ciencia, Dios reveló el nombre, Dios reveló un acontecimiento de hace 4 días atrás, y Dios también lo sanó de la infección. Así funciona el don de palabra de ciencia. A veces yo estoy ministrando y Dios me muestra específicamente una enfermedad en el presente,
Eso es el don de palabra de ciencia. Ahora, no todo el que tenga ese don es profeta. Todos los profetas fluyen en los dones de revelación, pero no todo el que fluye en un don de revelación necesariamente tiene que ser profeta. ¿Te das cuenta? Porque, por ejemplo, hay evangelistas que Dios lo usa con los dones de revelación y no son profetas. Estamos confundiendo el asunto, porque ahora hay una unción profética en casi todas las iglesias. Todo el mundo ahora quiere ser profeta. Todo el mundo quiere fluir como profeta. Y ya no hay evangelistas. Los evangelistas están desapareciendo. ¿Por qué? Porque hay una mala enseñanza en cuanto a lo que es el ministerio profético. Y la gente ahora lo que quiere ser es profetas. Y hay evangelistas que andan por ahí diciendo que son profetas y no son profetas nada. Lo que son es evangelistas. También está el don de palabra de sabiduría, que es un don de revelación también. Es una manifestación sobrenatural que envuelve acontecimientos del futuro, nunca del pasado y nunca del presente, sino acontecimientos del futuro. Por ejemplo, el profeta Agabo se levanta, toma un cinturón y dice: al dueño de este cinturón le espera persecución, le espera aflicción y le espera hasta la muerte. Ahí se le manifestó al profeta Agabo el don de palabra de sabiduría, porque el cinturón era del apóstol Pablo, y el apóstol Pablo recibió posteriormente toda esa persecución que mencionó el profeta Agabo. Una vez yo estoy ministrando bajo una unción poderosa. Eso fue en el sector del Casando, una campaña en el Play. Y estoy ministrando bajo una unción poderosa, profética, evangelística. Y hay un joven que está en la multitud adorando a Dios. Y Dios me dice: llámalo, porque hoy le doy la última oportunidad. Hay gente que usan ese cliché para intimidar a los amigos, a los inconversos. Pero el que me conoce a mí sabe que yo no tengo que usar esas artimañas. Yo no uso esas artimañas. Y yo le dije: Dios me está diciendo ahora que esta es tu última oportunidad, porque veo que tiene un accidente y que tú mueres al instante. Dios me dio una palabra de sabiduría. Ese don de revelación anuncia acontecimientos positivos o negativos que pueden sucederte en el futuro. El joven me miró, se engranojó, miró para todos los lados. Le dije: contigo que Dios está hablando. Y no se arrepintió. Pasaron 2 días. Para colmo, vivía frente al Play, ahí en la misma donde estaba dando la campaña. Y a los 2 días exactamente había un velorio mientras la campaña se estaba efectuando, porque eran 4 días de campaña y fue el primer día que Dios lo llamó. Obviamente todo el vecindario se convirtió, porque fue testigo de esa revelación. Y a los 2 días siguientes el joven tuvo un accidente tal y como Dios lo describió, y murió, y lamentablemente se fue sin Cristo. Muy lamentable. Ese es el don de palabra de sabiduría. El que me conoce a mí sabe que yo he fluido en todos esos dones de revelación. En todos esos dones de revelación hemos fluido. Y está el don de discernimiento de espíritu, que es un don sobrenatural que discierne todos los espíritus. Discierne el Espíritu de Dios cuando se manifiesta en un lugar, discierne los espíritus inmundos y discierne el espíritu humano. Por ejemplo, una persona puede estar adorando a Dios y de repente Dios me muestra su corazón y me muestra esa amargura, esa tristeza. Ese es el discernimiento de espíritu.
Y entonces Dios me muestra esa ecografía de esa persona, esa radiografía espiritual, y ya yo sé qué palabra específica le voy a dar. Una palabra de fortaleza, una palabra de consuelo, una palabra de esperanza, porque Dios me reveló cómo está su espíritu. Su alma está angustiada. Ese es el don de discernimiento de espíritu. Entonces los profetas mayormente fluyen con esos dones de revelación. Esa es la principal característica de un profeta. Número 2, los profetas algunas veces operan en otro ministerio, tales como pastores, evangelistas y maestros. A veces el profeta también es pastor, a veces el que es profeta también es evangelista y viceversa. Amén. Esa unción profética muchas veces es paralela a otro ministerio o manifestaciones, y a veces se dan esas combinaciones. Hay profeta evangelista, hay profeta pastor, hay profeta maestro, hay profeta maestro y pastor, hay evangelista. Y en mi caso, yo fluyo como profeta, apóstol, pastor. En todos esos dones, para la gloria de Dios, hemos fluido. Número 3, diferencia entre ser un profeta y profetizar. Hay una diferencia entre ser un profeta y profetizar. El profeta de oficio es distinto en unción al que profetiza o al que da una profecía. Porque cualquier creyente puede profetizar, pero eso no le hace un profeta. Sin embargo, todos los profetas profetizan. La profecía del Nuevo Testamento es para edificación, para consolación y para exhortación. Me gustaría ampliar en este espacio, pero el tiempo no me da. Número 4. Los profetas traen la revelación profética, según Amós 3:7. La revelación puede venir en forma de sueños y visiones, según la palabra de Dios. Los profetas son videntes. Dígalo conmigo, los profetas son videntes. Ellos saben de antemano los planes y los propósitos de Dios. Una vez yo estaba predicando, digo este testimonio porque hay varias personas que pertenecían a esa iglesia, al movimiento. Una vez me invitaron y esa noche Dios llamó a varias personas por nombre y apellido. No sé cuántos recuerdan eso, pero allí Dios me reveló a un joven, ¿verdad? Su nombre. Y luego el Señor llamó a su novia, también por nombre. Y allí el Señor confirmó su unión matrimonial. Y hoy en día esa pareja está felizmente casada. Y en estos días me escribió y me dijo: pastor, ¿tú recuerdas hace tantos 20 y pico de años atrás que Dios te usó? Me llamaste por nombre y apellido. Llamaste a mi novia. Nadie sabía que yo tenía amores con esa muchacha, porque eran como unos amores medio escondiditos. Y Dios la llamó a ella y la llamó a él. Y allí fue confirmado. Y hoy en día están casados, felices. Viven en Santo Domingo. ¿Por qué? Porque el profeta fluye como un vidente. Alguien que Dios le revela cosas del pasado, del presente y del futuro. La iglesia se activa cuando esa unción profética se manifiesta. También los profetas son muy perseguidos por eso. Y hay concilios que no creen en los profetas de hoy. ¿Por qué? Porque el profeta Dios lo usa para desbaratar y derribar muchos argumentos de hombre y muchas cosas raras que se dan muchas veces en la iglesia del Señor. Número 5. Los profetas tienen gran autoridad. Según Jeremías capítulo 1 versículo 10, la autoridad profética los hace capaces de arrancar, derribar raíces, destruir toda obra diabólica. Ellos también tienen autoridad para plantar y para edificar en el reino de Dios. Ese es el profeta. Número 6. Los profetas activan los dones en las personas. Según Ezequiel 37:10, la unción de los profetas trae consigo la capacidad de activar. A través de sus mensajes imparten y activan los dones.
y ministerios en los creyentes. Cuando los profetas están desubicados y fríos, ellos tienen la unción. Cuando los creyentes están desubicados y fríos, ellos tienen la unción para ubicarlos y avivarlos. Amén. Número 7. Los profetas confirman las cosas de Dios. Según Hechos 15:32, Dios ha puesto el ministerio del profeta para dar confirmación. Y esto es para fortalecer, dar nueva seguridad, remover dudas. Cuando ellos confirman un llamado, una visión, una palabra o una decisión al pueblo, se vuelve firme, se vuelve el pueblo constante y crece en el Señor. Amén, hermanos. Por eso el diablo odia tanto a los profetas. Por eso Satanás odia tanto a los apóstoles. Porque el apóstol y el profeta establecen el gobierno de Dios en la iglesia. Estoy hablando de profetas, no de aquel loco que anda por ahí profetizando a lo loco. Estoy hablando de profetas ungidos, de profetas reconocidos, de profetas formados. Para Dios formar un profeta se coge más de 20 años. Y hay gente que con 2 años en el evangelio, 3, ya se autotitulan profeta. No gobierna bien su casa. No gobiernan nada. Son un desorden. Andan haciendo y deshaciendo y ya di que son profetas. Andan cometiendo diablura y di que son profetas. Porque Dios un día lo usó profetizando. O porque un día Dios lo usó con un don de eso, de revelación. Y ellos que se creen profetas. No. Gloria a Dios. El apóstol Pablo duró siendo formado 22 años. Dígale al que está a su lado, uyuyuy. Se toma tiempo formar un profeta. Y el profeta, para ser reconocido por una iglesia, tiene que ser fiel a esa iglesia por ese tiempo. Tiene que recibir palabras por ese tiempo. Tiene que ser formado. La gente se desespera y salen por ahí como chivos sin ley. Y por eso hay concilios, instituciones que han dejado de creer en los profetas porque se han manejado mal. Número 8. Los profetas son una ayuda en la casa del Señor. Según Esdras 5, del 1 al 2. Dígale al que está a su lado, los profetas son una ayuda en la casa del Señor. Diga, el profeta está para edificar, no para buscarse cuarto. ¿Qué fue lo que dije? ¿Qué fue lo que dije? Dígale al que está a su lado, el profeta ha sido llamado por Dios para ayudar a los apóstoles, a los pastores, para edificar la casa de Dios, no para andar buscándose lo suyo. Incluso los profetas rechazaban las ofertas. El verdadero profeta rechazaba el dinero muchas veces. Pregúntale a Eliseo, que cuando aquel centurión o aquel general llamado Naamán le ofreció villas y castillas, él rechazó esa oferta. Él rechazó el dinero. El verdadero profeta no profetiza por dinero. Qué silencio hay aquí en el día de hoy. Hello. Dígale al que está a su lado, el profeta de Dios no anda buscando dinero. Cuando Dios está haciendo algo en un lugar y viene la oposición satánica, por eso Dios manda a los profetas con el fin de que sean de ayuda al pastor local para evitar los ataques del enemigo. El profeta es un radar espiritual que dicta cualquier maquinación del diablo. O sea, el profeta está para cuidar a los pastores, a la iglesia, no para atacar a los pastores, porque hay profetas que nada más es juicio, que viven profetizándole y quieren que los pastores fracasen. Hay profetas que van a un lugar y a acabar con los pastores, y a acabar con el liderazgo, y a acabar con todo el mundazo, y ve al diablo en la sopa. Hasta en el sancocho ven demonios. Dígale al que está a su lado, cuidadito con ese tipo de profetas o de locos, porque no son profetas. Hay un montón de locos por ahí que lo que andan es haciendo desorden. Porque si esta iglesia, porque lo que estamos tratando es de que nuestra iglesia sea elevada a un nuevo nivel de educación bíblica,
de educación espiritual. Porque no todo el que te dice así dice el Señor está hablando de parte de Dios. Muchas veces están hablando de sus propios caprichos o de sus propios deseos. No es Dios que está hablando, es el deseo. Por eso hay profetas que han unido personas en matrimonio que nada tiene que ver con Dios ahí en eso. Me dice el Señor que esa es la tuya. Si te gusta la muchacha, tú dices amén, ay santo. Pero si no te gusta la gordita, alábale que él vive. Si no te gusta la flaquita, alábale que él vive. Si no te gusta la morenita, tú dices que el Señor reprenda al diablo. Como no te gusta. Pero si te gusta, ahí Dios habló. Por eso hay tanto divorcio en la iglesia. Por profetas que han llegado y han dicho, Dios me dice que ustedes dos son los que van. Sí, ustedes dos son. Sin embargo, Dios ahí no habló. Cuidadito con eso. O hay profetas que son especialistas o gente que profetizan en elevar tu ego. Te hacen como creer, como que ya no es necesario que tú estés bajo la cobertura de tu pastor. Tú tienes un gran llamado, tú tienes un gran ministerio. Tienes que salir de ahí, te estás estancando. Sal. Así dice el Señor, levántate. Aviva ese don que está frío. Entonces el hermano comienza a prejuiciarse con la iglesia, con el pastor. No me dan oportunidades, no me ponen a predicar. Siento que estoy estancado, siento que no estoy creciendo, y se va creando como ese sentimiento, esa raíz. Y muchas veces entonces el hermano, como no es muy maduro, termina creyéndose lo que le dijo el profeta, el supuesto profeta. Termina entonces yéndose de la iglesia y levantando lo que yo dije ahorita, su propia iglesita, 30 sillas, 20 sillas, una bocina amplificada, y ahora sí voy para adelante, ahora sí voy a ejercer mi llamado. Y el pastor, que sabe lo que viene, lo deja. Y ahora, ¿dónde tú estás, sierva, con ese llamado o siervo? ¿Qué pasó con el llamado? Te desesperaste porque quizá lo tiene, pero no era el tiempo. Amén, hermanos. En la próxima enseñanza voy a hablarle acerca de la unción del pastor. Esto amerita como un día completo, ¿verdad? Con almuerzo y todo, con comida, refrigerio y todo. Porque esto es fuerte y esto hay que enseñarlo. Porque la iglesia se está perdiendo de esa unción. Dígale al que está a su lado, abre bien tus ojos. Porque no todo el mundo es apóstol. No todo el mundo es profeta. No todo el mundo es pastor. Por eso estoy formando la iglesia. Porque viene una unción de rompimiento. Póngase de pies y dígale al que está a su lado, viene una unción de rompimiento. Viene una unción de rompimiento. Levanta tus manos. Levanta tus manos y dile, Señor, te doy gracias por esta palabra que tú has traído a mi favor hoy. Díselo, te doy gracias por esta palabra que tú has traído a mi favor. Derrame esa gloria pesada, derrame esa unción pesada sobre mi vida. Levanta tus manos.